Thank you, Justin Gervmaga, agus is mór an ordam Behan Shaw live in you. Good morning, everyone, and happy St. Patrick's Day. Lá Ilafori Conniv Galer. I am delighted to be here in this iconic institution for the launch this morning of the Spanish edition of Professor Dermot Keogh's brilliant and definitive history of Ireland and Argentina in the 20th century. I would like to thank the Director of the National Library, Juan Sastroyan, and Guillermo David for hosting the launch of this important work this morning. As we reach the centenary of Ireland's independence, it is particularly significant on St. Patrick's Day to have this moment in Argentina to reflect on the depth and breadth of Ireland's relationship with Argentina. Muchas gracias, Justin. Buenos días a todos y feliz día de San Patricio para todos. Es un placer estar aquí en esta institución tan icónica para el lanzamiento esta mañana de la edición en español de la historia brillante y definitiva de Irlanda y Argentina en el siglo XX, escrita por el profesor Dermot Keogh. Y me gustaría agradecer también al director de la Biblioteca Nacional, al señor Juan Santurain y a Guillermo David por organizar este evento. Estamos llegando al centenario de la independencia de Irlanda y es significativamente importante en el Día de San Patricio tener este momento aquí en Argentina para reflexionar sobre la profundidad y de las relaciones entre Argentina e Irlanda. We are all deeply appreciative of the many years of work, meticulous research and deep devotion to a subject that Professor Keogh has given to produce this fine work. Realmente estamos muy agradecidos por todos estos años de trabajo y esta investigación meticulosa y la gran devoción al tema que dedicó el profesor Keogh para producir esta gran obra. I know that over the course of many years, Professor Keogh has been engaged on this work, and that in that time he has come to be not only an historian and researcher, but also a great friend to many of you who are gathered here today. And I would like to thank the Universidad de Salvador and all other institutions, including the Irish Embassy in Buenos Aires, who have assisted and enabled Professor Keogh's work over the years. Yo sé que durante el curso de muchos años el profesor Keogh ha estado ocupado con este trabajo y que en ese tiempo se ha convertido no solamente en un investigador y un historiador, sino también un gran amigo de todos ustedes que están aquí hoy en día. Y me gustaría también agradecer a la Universidad de El Salvador y a todas las otras instituciones, incluyendo a la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, que realmente han colaborado y asistido y le han posibilitado al profesor Keogh realizar su trabajo en todos estos años. I know that some of your stories, like that of the Rice family, who I had the honour to meet last night, are central to the book's narrative. And I would like here to remember the late Patrick Rice, whose ordeal never affected his love for Argentina and his devotion to the cause of humanity and human rights, and who's remembered in Buenos Aires with a dedicated space in the ESMA space for memory and human rights. Conozco algunas de todas esas historias, como por ejemplo de la familia Rice, a quien tuve el placer y el honor de conocer anoche, y que son una parte esencial de la narrativa de este libro. Y también me gustaría recordar a Patrick Rice, cuyo padecimiento nunca afectó su amor por Argentina y su devoción a la causa de la humanidad y los derechos humanos, y quien tiene es recordado en Buenos Aires y tiene un espacio dedicado en el espacio de la memoria y los derechos humanos de la ESMA. I know too that Professor Keogh's book has also provided fascinating insights into the early years of the relationship with Argentina and the missions sent out by the fledgling Irish state to gain support abroad. I was delighted to know that the commemoration last August of the Gunnell anniversary included an important discussion of the role played by Alice Gunnell and Anita Bulfin in this mission and was included in the Manaw 100 programme. In spite of only being here for a few days, I've already had the chance to experience at first hand how deep the links between Ireland and Argentina are. And this is not only because of the many people of Irish descent here, but also because of the deep appreciation and love for Ireland's culture, which so many people have expressed to me while I've been here. Yo también sé que el libro del profesor Keogh nos da una información fascinante sobre los primeros años de la relación con Argentina y las misiones enviadas por el Estado de Irlanda para poder obtener el apoyo fuera del país. También
estuve muy complacida de saber que el agosto pasado se conmemoró el aniversario de Kinnell y se incluyeron análisis y debates importantes sobre el papel también que desempeñaron Alice Kinnell y Anita Boffin en esta misión que fue incluida en el programa Menor 100. Y además de estar aquí unos pocos días, también tuve la oportunidad de experimentar de primera mano qué profundos que son los vínculos entre Irlanda y Argentina. Y esto no es solo por la gran cantidad de descendientes irlandeses que tenemos, sino también por el gran agradecimiento y el amor a la cultura de Irlanda que tantas personas me han expresado durante mi visita. Here in your National Library, I've had the opportunity to see at first hand the interest and the influence which James Joyce had on Argentina's great writer Borges. And I know that there are plans to celebrate the centenary of Ulysses also in Argentina later this year. Now, with Professor Kyo's book, we also finally have a written history of the ties that bind us. This is particularly timely as the Irish government last month launched our Latin American and Caribbean strategy, the first time an Irish government has developed a dedicated strategy focused on expanding and deepening our links with the region. Aquí, en su Biblioteca Nacional, tuve la oportunidad de ver y experimentar el interés y la influencia que James Joyce tuvo en el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, y también sé que hay planes para celebrar el centenario de Ulises en Argentina más adelante este año. Ahora el libro del profesor Kyo también finalmente ha escrito una historia de todos los vínculos que nos unen. Y esto es particularmente oportuno porque el gobierno de Irlanda el mes pasado lanzó una estrategia para América Latina y el Caribe. Es la primera vez que un gobierno de Irlanda desarrolló una estrategia dedicada y concentrada a expandir y profundizar los vínculos con la región. I was happy to learn that the Irish studies in Latin America is a growing field of interest for many Latin American scholars, and its development is an important focus for our government's new strategy, but there is little material available in Spanish to date. And Irish studies is an important focus for the strategy, and Professor Kyo's book will create visibility and awareness among a wide audience of the great breadth and depth of Ireland's relationship with Argentina. And now I look forward very much to listening to Professor Kyo himself. Garmila Mahagav, thank you. Realmente me complació mucho saber que los estudios irlandeses en América Latina son un campo en crecimiento y un campo de interés para muchos académicos de América Latina. Y en su desarrollo esto va a ser muy importante por el foco que le ha puesto ahora el gobierno de Irlanda en la nueva estrategia. Pero hay muy poco material disponible en español a la fecha, así que los estudios irlandeses son un foco muy importante de la estrategia y el libro del profesor Keogh obviamente va a crear visibilidad y concientización en una audiencia mayor para establecer la profundidad de las relaciones entre Irlanda y Argentina. Y espero ahora poder escuchar al profesor Keogh. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora, entonces, aunque el profesor Kyo está con nosotros por video, vamos a pasar un video que grabó esta semana sobre el libro. Muchas gracias. Señora Ministra de Cultura de Irlanda, Catherine Martin. Señora Embajadora de Irlanda, Jacqueline O'Halloran Bernstein. Señor Embajador y Presidente de AIS, Justin Harmon. Autoridades de la Biblioteca Nacional, autoridades de la Universidad de El Salvador. Ante todo, me disculpo por no estar con ustedes en persona hoy. Desde mi primer viaje a Argentina en el año 2000, he realizado más de 15 largas visitas a Buenos Aires y he recorrido bastante para consultar los archivos y conocer a muchos irlando-porteños en los pueblos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Son tantas las personas a las que estoy agradecido que no podría mencionarlas a todas aquí. Muchos compartieron generosamente
conmigo sus historias familiares. También deseo agradecer a Janina Bevilacqua y al personal de la Embajada de Irlanda, a la USAL y a la Asociación Católica Irlandesa por su apoyo durante estos años de investigación. Después de casi una vida como académico y escritor, confieso que mi primer libro en español, La Independencia de Irlanda, La Conexión Argentina, publicado en 2016, me dio la mayor satisfacción profesional. La razón de que no haya aparecido en inglés es que estaba enfrascado en el proyecto más ambicioso de investigar para el libro que se presenta aquí hoy. El hecho de que haya aparecido en español en Buenos Aires antes de ser publicado en inglés es un homenaje a Justin Harmon, Paula Ortiz, Verónica Repetti y a su traductor Jorge Rafael Abadeced. Mi agradecimiento a Guillermo David y al personal de la Biblioteca Nacional por ser los anfitriones de este evento y por ser un volante en la promoción de la investigación histórica irlandesa y del ambicioso proyecto, ahora a bajo análisis, de digitalizar el periódico The Southern Cross. Now, a few remarks in English on the writing of this book. At the outset, I note with satisfaction the increase in the number of scholars writing in Ireland and on Argentina during the past 20 years. I owe all a great debt as I have built on their findings. Much of that new work, however, is more literary than historical. Much of the earlier historical work is focused on the 19th century and on the period relating to Admiral William Brown and Argentine independence. Switching the focus to diplomatic history in Ireland, I would go so far as to say that despite the rapid growth in that area, Latin America and the Caribbean remain the Cinderella of Irish diplomatic and foreign policy studies. Moreover, almost all survey histories of Ireland in the 20th century neglect to cover Irish-Latin American relations. That includes my own book on 20th century Ireland. I hope this new book makes up for that scholarly neglect of such an important region. And here I set the Irish-Argentinian connection in a broader Latin American context. And while the emphasis in this book is on foreign policy and the history of Ireland and Argentina, this theme is intertwined with the study of the Irish in Argentina. And in the first chapter, I write about Irish immigrants to and settlers in Argentina. The Irish came as adventurers, soldiers, shepherds, farm laborers, governesses, engineers, teachers, doctors, nurses, etc., some 40,000 in all, although that figure is disputed. The bulk of those arrived at the time of the famine in the 1840s and early 1850s, during what the poet Ivan Boland describes as in the worst hour of the worst season of the worst year of a whole people. No history of that period would be complete without an analysis of the role played by the Irish Catholic male and female religious, like Father Dominic Fahey, who first came to Buenos Aires in 1844 and ministered there until his death in 1871. He and his successors provided support for those who survived sea voyages, which sometimes took up to 6 months. As the Irish population grew, so too did Irish Catholic Church presence. Those chaplains served as pastors and teachers to the Irish community. The Sisters of Mercy arrived in the 1850s, and the Passionists and Palatines in the last 2 decades of the 19th century.
and those orders set up primary and secondary schools. They built churches, the likes of Holy Cross and St. Patrick's in Mercedes, establishing their permanent footprint in Argentina. That Catholic presence I describe as Irish soft power, a force that remained strong throughout the 20th century. They built a bridge with the homeland. That link was reinforced by the publication of the Southern Cross since the mid-1870s and the extraordinary work of its third editor-proprietor, William Bulfin, farm manager, journalist, author, and friend of the founders of the Irish Renaissance and Celtic Revival at the end of the 19th and early 20th century. His untimely death in 1910 cut him off in his prime, and Ireland lost a future figure of intellectual and political importance. His son Eamon played a prominent military role in the 1916 Rising, and in 1919 was sent by the Irish Revolutionary Government to represent it as a diplomat in Buenos Aires. He was responsible for organising demonstrations in response to the death of the Lord Mayor of Cork, Terence MacSweeney, in 1920. And the strength of Argentine support for Irish independence is detailed in this book. Perhaps it is now best to describe the structure of the book, divided into 7 chapters and an afterword. It begins in the 19th century, as I have just referred to, and ends with an analysis of Ireland and the Malvinas War and the restoration of democracy in Argentina, with a final reflection on Ireland's future relations with Latin America. The book is chronological in structure, and the sources are wide and varied, mainly based on diplomatic archives in Ireland, England, Canada, the United States, Australia, New Zealand, the Vatican, etc. I've also worked in family archives and the holdings of the Catholic Church and different religious orders. Besides my professional commitment to research, I also had a personal reason for persevering with this study. I first visited Buenos Aires in 2000 to give talks on James Joyce, Leopold Bloom, and Irish Jews. After meeting members of the Jewish community and Irish porteños, I quickly came to the conclusion that I wanted to study more about the history of Jewish and Irish immigration to Argentina in the 19th and 20th centuries. I also wanted to spend time with the family of an old friend, Patrick Rice, who I first met in 1963 in Ireland. He had come to Argentina in 1970 as a Catholic missionary priest and later worked as in human rights. A member of the Little Brothers of Charles de Foucauld, he was disappeared with the catechist Fatima Cabrera on the 11th of October 1976 while walking in Villa Soldati. Thanks to the prompt action of the Irish ambassador Wilfred Lennon and of Justin Harmon, then a third secretary, who is here today, both survived. Chapter 5 reconstructs those events in detail. After being tortured with Fatima Cabrera in a clandestine detention center, Rice was imprisoned in Devoto and La Plata before being deported in early December 1976. Fatima Cabrera spent 2 years in prison and a further 3 years under house arrest. Rice campaigned for her release from London and Washington. He worked later in Venezuela in the early 1980s, where he helped found FedeFam, an organization that worked with the families of the disappeared throughout Latin America. Returning to Buenos Aires in 1984 to organize a FedeFam conference, he met Fatima Cabrera. He had not seen her since 1976, and having already decided to leave the priesthood, he kept in contact with her for nearly a year. Returning to Buenos Aires at the end of 1984, the couple went to Caracas and married. And I am the padrino of their third child, Blanca Libertad.
Patrick Rice died suddenly on his on his way home, rather, to Buenos Aires from Ireland in 2010, and is buried in Buenos Aires. In parallel with Rice's missionary and human rights work in Latin America, I worked as a journalist in the early 1970s, while later doing postgraduate work in Florence and returning to Dublin in 1979 to work as a radio and TV reporter before becoming a lecturer in 1980 in the History Department of University College Cork. I taught a course on the history of Latin America and another on international relations, in which the Malvinas was a case study. In 1983, I wrote a draft for a book on Irish diplomacy and the Malvinas War, but I did not publish it at the time as my sources were too good and I needed to protect the identities of my informants. Chapter 7 of this book covers Irish diplomacy and the Malvinas crisis, together with the role of Irish Argentines and their campaign to influence Irish government policy on the UN Security Council and on EEC sanctions. I hope that my research on this theme will serve as an aid to a better historical understanding of the role of Irish diplomacy during that crisis. In the different chapters of this book, I introduce the work of a range of Irish and other diplomats who in their confidential reports wrote what I call a first draft of history, setting in context unfolding events such as, for example, the fall of Perón in 1955, the reign of military dictatorships in the 1960s, the return of Perón in the 1970s, and the civilian military dictatorship between 1976 and 83. I was pleased to find material relating to the professional work of Monsignor Kevin Mullen, an Irishman posted in 1975 to the Nunciature in Buenos Aires as First Secretary. He was so outspoken in defense of human rights during the civilian military dictatorship that senior members of the armed forces gave him the name El Monseñor Rojo. There is no doubting the professionalism of his reporting. His detailed dispatches conserved in the Vatican archives, but are as yet unavailable to researchers. From the reports about him in Irish diplomatic, US and other sources, he may be considered as one of the righteous, as was also Justin Harmon, who attended the funeral mass for the 5 Palatines murdered on the 4th of July 1976, 3 of whom had strong Irish connections. Having surveyed the role played by Irish diplomats in Buenos Aires over 7 decades, I conclude that their presence in Argentina was sometimes undervalued by successive Irish governments who until the mid-1970s did not recognize the importance of having a diplomatic presence in Latin America. All that changed during the Malvinas War as it solidified the importance of having an Irish embassy in Buenos Aires. Today, there are 4 Irish embassies in Latin America and a consulate general. The world of diplomacy today is being transformed by the revolution in communications and social media. But if this book demonstrates anything, it underlines the importance for Ireland of having a strong diplomatic presence in Latin America. The former US Ambassador William J. Burns in his memoirs writes that, and I quote, "Effective diplomats embody many qualities, but at their heart is a crucial trinity: judgment, balance, and discipline. All 3 demand a nuanced grasp of history and culture, mastery of foreign languages, hard-nosed facility in negotiations, and the capacity to translate American interests in ways that other governments can see as consistent with their own, or at least in ways that drive home the costs of alternative courses." The terrible alternative to the failure of diplomacy is often war,
where there are never any winners. Better than war is jaw, resulting in what Ambassador Burns describes as durable agreements rooted in mutual self-interest, not one-sided imposition of will. Ukraine is the latest example of a failure of diplomacy and the rush to war. Let me pay tribute in conclusion to the Argentine ambassador to Ireland, Laura Bernal, who died from COVID on the 26th of April, 2020. Her death deprived the diplomatic profession of one of its most important and leading practitioners. During her 4 years in Dublin, Ambassador Bernal strengthened cooperation and established stronger educational and intercultural exchanges between Ireland and Argentina. She did so without any fuss or ego. Arriving in Dublin in 2006, she took up her post, quote, like a gentle breeze, unassuming and discreet, as the papal nuncio said in his funeral homily. Her personal wish to be buried in Admiral William Brown's birthplace in Foxford, County Mayo was fulfilled. Laura Bernal, in her diplomatic life in Ireland, displayed another professional trait of the good diplomat, outlined again by Ambassador Burns, as having an obligation to offer their honest judgments, however inconvenient, to policymakers and government ministers, even if, quote, their broken record warnings about potential consequences or pitfalls can seem terminally prudent. Telling politicians what they don't wish to hear characterizes the professionalism of many of the Irish and other diplomats who appear in this book. May diplomacy continue to win out over the toxins of war. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Dermot. I believe you can hear us there. We look forward to talking to you later. However, I'd now like to give the floor to Veronica Repetti, de Cátedra de Estudios Irlandeses de la Universidad de El Salvador, que va a hablar sobre la producción de este libro. Verónica. Muchas gracias, Justin. Señora Ministra de Cultura de Irlanda, Catherine Martin. Señora Embajadora de Irlanda, Jacqueline O'Halloran. Señor Presidente de AIS, Justin Harman. Autoridades de la Biblioteca Nacional. Profesor Dermot Keogh, colegas y amigos. Las palabras que el profesor Dermot Keogh acaba de brindarnos han trazado un claro recorrido por el contenido de esta nueva obra que nos convoca hoy. Me gustaría compartir con ustedes ahora algunas reflexiones sobre el proceso de traducción de este libro al español y sobre su aporte a los estudios irlandeses en el país y en la región. Quisiera comenzar con un agradecimiento a su autor, Dermot Keogh, a la Embajada de Irlanda en la Argentina y a la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur por la confianza depositada en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador, a quien represento aquí hoy, para gestionar la traducción de este nuevo y valioso volumen del profesor Keogh sobre la relación entre Irlanda y Argentina. Como coordinadores de este proyecto, el primer paso fue, por supuesto, la elección del traductor. Desde nuestro lugar, como formadores de profesionales de la traducción, sabemos que esta es un acto comunicativo intercultural donde el traductor es un participante activo e irreemplazable. Esto demanda que el traductor no solo estudie 2 lenguas y aplique procedimientos de traducción, sino que también conozca las culturas donde esas lenguas están inmersas para poder realizar una traducción adecuada del texto. Es un profesional de la comunicación intercultural y, por lo tanto, un conector de diversos mundos. Si bien los lazos culturales que unen a Irlanda y Argentina son muchos y profundos, es necesaria esta visión de la interculturalidad para una mejor comprensión del texto fuente y una fiel traducción a la lengua y a la cultura de llegada.
Ciencia a la mente y virtud al corazón. Ese es el principio rector y motor de la Universidad de El Salvador. La educación humanística fortalece las capacidades de la imaginación y la independencia de criterio, que son fundamentales para una cultura innovadora. De este contexto, pues, surge el traductor de esta obra, Rafael Abuchedid, cabal exponente de la profesión y comprometido plenamente con el proyecto de traducir esta obra para los lectores argentinos y de habla hispana que ya desde el siglo XXI conocerán o redescubrirán los acontecimientos y las personas que han ligado a la Argentina con Irlanda a lo largo del siglo XX, a través de la mirada de la diplomacia de ambos países, de la de los inmigrantes irlandeses que poblaron estas tierras y de la de los religiosos y religiosas que vinieron a la Argentina a ejercer sus ministerios. Todos ellos supieron ser un puente cultural entre ambas naciones, y así lo reflejan las páginas de este libro. La Argentina fue el único país de habla no inglesa en recibir una cantidad significativa de hombres y mujeres irlandeses que forjaron una comunidad argentino-irlandesa ya plenamente integrada a la realidad argentina, pero cuya fuerte identidad les impide olvidar la tierra y las costumbres de sus ancestros. La traducción de este libro intenta hacer también un pequeño homenaje a todos aquellos irlandeses que, sin conocer nuestro idioma, asumieron el desafío de integrarse a la construcción de la nación argentina y mediaron como puentes culturales. Cabe mencionar aquí también la experiencia previa de Rafael cuando tradujimos el libro anterior del profesor Keogh, La independencia de Irlanda, la conexión argentina, publicado en 2016. En ese texto, Dermot Keogh detallaba y analizaba con precisión y rigurosidad los sucesos más significativos que tuvieron lugar en Irlanda hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la reacción de la comunidad irlando-argentina frente a dichos sucesos y, en paralelo, su progresiva integración a la sociedad argentina. Este texto preparó el terreno para Irlanda y la Argentina del siglo XX, diplomacia, diáspora, Iglesia Católica, derechos humanos y la Guerra de Malvinas, ya que provee un contexto sin el cual sería difícil comprender cabalmente la relación entre ambos países entre 1922 y 1983. El autor mantiene, en este libro que se presenta hoy, su estilo narrativo dinámico, con rigurosidad histórica y un aparato crítico que sustenta la obra. Es un libro de referencia que, con gran generosidad académica, da cuenta también de estudios previos y de bibliografía y material de referencia para quienes deseen seguir ahondando en estos temas. Las páginas de este libro cuentan también lo que el autor denomina la historia desde abajo. Así, las vidas y las experiencias de quienes pueblan estas páginas, desde Patrick Rice hasta Monseñor Kevin Mullen, así como los sucesivos miembros del servicio diplomático de Irlanda en la Argentina, entre otros, nos permiten conocer y comprender el tiempo y el contexto histórico que les tocó vivir. El aporte de esta obra es de capital importancia para los estudios irlandeses en nuestro país. Es por ello que contar con su versión en español permitirá llegar a un público mayor y, tal como el mismo autor propone, seguramente promoverá nuevas líneas de investigación. Sin ir más lejos, la diplomatura universitaria en estudios irlandeses, que desde 2020 se dicta en la USAL, intenta ofrecer la mayor cantidad posible de bibliografía en español y desde este año, con mucha alegría, incorporará esta obra entre su material bibliográfico en la cuarta cohorte que comenzará en abril y a la cual invitamos a todos a sumarse. La labor del traductor suele ser solitaria. Sin embargo, en la conversión del original del inglés al español, tanto Rafael Abuchedid como yo, en tanto coordinadora del proyecto, interactuamos con diversos actores que enriquecieron la labor traductora. En primer lugar, el contacto directo con el autor, un privilegio del que pocos traductores gozan, permitió el intercambio fluido y constante en la construcción de la obra en español. Con gran generosidad, el profesor Keogh siempre estuvo a disposición para responder y aclarar lo que fuera necesario. Por su parte, el apoyo de Justin Harman y Paula Ortiz por parte de AACE también fue permanente y sus buenos consejos alentaron el proyecto desde su génesis.
Un agradecimiento aparte para Susan Nugent, que nos acompaña también vía Zoom, quien colaboró en la elaboración del índice de nombres, una deuda pendiente del libro anterior. La Dirección de Publicaciones de la USAL puso al servicio de la obra la labor de sus correctores de estilo. David Nudelman se ocupó del diseño y finalmente Maura Oms, de Ediciones USAL, diligentemente gestionó la impresión de este libro para que pudiera llegar a nuestras manos en tiempo y forma. Como mencionó Justin anteriormente, sin el apoyo de la Embajada de Irlanda, este proyecto tampoco hubiera sido posible, así que muchas gracias nuevamente. Llevar adelante el desafío de traducir una obra de esta magnitud, que hace presente y preserva la memoria de los lazos entre Argentina e Irlanda, fue posible gracias a todos los que he mencionado aquí hoy. Esperamos que el resultado sea una manifestación de la efectiva y enriquecedora transferencia entre la universidad y la comunidad, con la traducción como puente hacia la comunicación intercultural, en este caso entre Irlanda y Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Y ahora le doy la palabra a Guillermo David, director de Cultura de esta casa de la Biblioteca Nacional. Guillermo. Muchas gracias, Justin. Bueno, bienvenidos todos, todas. Gracias, ministra. Más fuerte, bien. Gracias, embajadora. Gracias a todos los presentes. Justin, Janina, Verónica. Janina siempre corriendo de aquí para allá. Hemos hecho algunas travesuras. Paula, que está por ahí. Cuando se estudia los procesos históricos y en particular las relaciones internacionales, se piensa en los estados como una suerte de organismos anónimos, como si fuera una abstracción. Uno dice Irlanda, Argentina, el Estado. Este libro muestra en toda su carnadura cada una de las personas que hacen el Estado. Ralph Waldo Emerson decía, el Estado es la sombra de un hombre y de una mujer, podríamos decir, de muchas mujeres. A mí me gusta hacer lo contrario de lo que se suele predecir o sugerir a la hora de leer un libro de historia, es leerlo como literatura. Entonces, cuando leí este libro en 2 días, un libro de 765 páginas, bajo la sorpresa de que es un libro con una andadura literaria, dramática, impresionante. Entonces, lo que voy a decir algunas cosas sobre las impresiones que me causó este libro. Primero, dije, bueno, ¿qué es lo que, además de los datos históricos, de la minucia, de las distintas alternativas en las cuales las relaciones entre nuestros estados y nuestros países y nuestros conciudadanos argentinos, irlandeses, iberno-argentinos. Lo que encontré es que hay dos nudos que permiten pensarla. Uno es la paradoja y el otro es el martirologio. Es decir, 2 conceptos profundamente cristianos. No en vano, toda la historia de las relaciones entre nuestros países está atravesado por la presencia de la Iglesia con sus distintos estamentos. Recién se nombró a Mullen, que era el nuncio apostólico. Ahí se detalla muy bien en el libro, el capítulo sobre el trabajo fundamental que justo con otro de los personajes, las dramatis personae de este libro, justo con Justin Harman, fue el embajador Lennon, una persona fundamental en el rescate, en el desarrollo, en la protección y en la denuncia de la política de derechos humanos. Pero hay muchas personas vinculadas en forma directa e indirectamente a la Iglesia, los hermanos pasionistas, los palotinos, la figura del director Richard del Southern Cross durante muchos años, que era capaz de hacer denuncias feroces de la dictadura ante él y Bob Cox, ¿no? Ante el silencio generalizado de la prensa más o menos cómplice. Pero básicamente lo que yo encontré en el libro son muchas figuras, muchos personajes
y que son como personajes shakespearianos. Pienso en Eamon Bulfin, ¿no? Aquel que hizo en el Easter Rising, en el lanzamiento de Pascua, la bandera de la Irlanda irredenta. Pienso también en los jóvenes, pienso en los sacerdotes obreros, la Orden de Foucault. Aquí se ha mencionado a Patrick Rice, que es uno de los grandes personajes sin duda del libro, junto a Fátima Cabrera. La historia de Patrick Rice y Fátima Cabrera es una historia shakespeariana, profundamente cristiana, donde en el horror surge el amor y la redención, ¿no? No sé si hay muchas historias así en la Argentina. Me parece que es una historia que merece, está increíblemente contada por Dermot, pero que merece una atención especial en la consideración de los vínculos entre Irlanda y Argentina y entre el modo como nos habita, lo querramos, lo sumamos o no, la tradición cristiana, católica en nuestro país. Pienso también que el libro está asignado por la paradoja de que en muchos momentos los desencuentros entre nuestros países plantearon vías bifurcadas, ¿no? Un episodio de anudamiento de vínculos, como fue el apoyo por parte del presidente Irigoyen, el primer radicalismo a la independencia irlandesa, que le costó buena parte del vínculo con Inglaterra. Pero también el distanciamiento durante el primer gobierno, los dos primeros gobiernos del general Perón, en virtud del equívoco de las posiciones que la Iglesia oficial sostenía, confrontando de algún modo y siendo uno de los pilares fundamentales de la destitución del gobierno peronista. Pero lo paradójico está que, como una especie de cinta de Moebius, los mismos actores se transformaron en sostenedores de lo que la tradición nacional popular había aportado, no solo como beneficio y reparador del campo social y cultural de la nación, sino también de los vínculos de la comunidad iberno-argentina con el resto de la nación. Una figura que es mencionada rápidamente, porque es una figura clave de la historia del irredentismo iberno-argentino, Rodolfo Walsh, ¿no? Que había sido, como él decía, contrera, ¿no? Había sido opositor al régimen de Perón, y ante una escena fundamental de la literatura argentina. No hay muchas escenas en la literatura argentina que se transforman en fundamentales. Una, podemos decir, es cuando en el Martín Fierro, Cruz no consiente que se mate hacia un valiente. Borges dice eso, es una escena fundamental de la literatura argentina, es decir, la idea de un momento epifánico donde una persona encuentra su destino. Bueno, Walsh encuentra su destino mientras jugaba ajedrez y ve a un sobreviviente y escribe la frase famosa con la cual comienza Operación Masacre: hay un fusilado que vive. Comienza un periplo que será un periplo, el que ha escrito mucho sobre su infancia irlandesa en el Faji, ha de ser un periplo que lo conducirá a la transformación, a la vocación de transformación revolucionaria en la Argentina, bajo el signo de la doctrina peronista, y que lo conducirá al martirio, ¿no? Es una figura del martirologio de la historia argentina. El texto que le escribe cuando se entera de la muerte de su hija en combate es un texto del redencionismo cristiano tradicional, ¿no? Ella muere en nosotros porque vive en nosotros porque ha muerto, dice, ¿no? Es decir, bueno, la tragedia de los sacerdotes palotinos, de los cuales varios eran irlandeses, está muy bien narrado. Todas estas pequeñas historias que son como iluminaciones que de algún modo alimentan núcleos secretos de la relación de un siglo de Irlanda con Argentina. Me parece que son la clave de por qué Dermot le dedicó tanto tiempo, en primer lugar, más allá de su pasión latinoamericanista, pero la clave de por qué entre los iberno-argentinos
por qué persiste este vínculo, que es un vínculo igualitario. Creo que uno de los rasgos propios de la idiosincrasia, tanto irlandesa como argentina, es el igualitarismo. Eso es lo que yo percibí en mi único viaje a Irlanda. Me siento un igual, ¿no? Eso es difícil de encontrar en otras naciones. No voy a dar ejemplos. Todos los que hemos viajado un poco podemos abundar en nuestra sensación de sentirnos inferiores en otros países o ser considerados como tales. En Irlanda no. En Irlanda no. Y creo que en Argentina tampoco. Entonces, me parece que si hay algo en esta historia dramática y redimida que plantea Dermot, es que los equívocos, las infinitas virtualidades entre las cuales las vías de relación entre el Estado irlandés y el Estado argentino se bifurcaron, siempre de algún modo terminamos anudándonos. La Guerra de Malvinas fue el episodio más significativo desde cierto punto de vista de esta situación, ¿no? Donde, claro, Irlanda estaba negociando el problema de Irlanda del Norte con el gobierno inglés, y apoyar a Argentina en la primera instancia era meterse en un problema mayor. Sin embargo, por presión de los iberno-argentinos, el voto inicial de Irlanda en la Comunidad Económica Europea a favor digamos, el boicot económico a Argentina, ese voto fue cambiado, y fue cambiado, eso lo cuenta muy bien Dermot, casi sin consultar, ¿no?, con el gobierno. Fue cambiado aprovechando la diferencia horaria. No me acuerdo cómo se llamaba el canciller que estaba en Estados Unidos. Cambió su voto y eso le produjo problemas a Irlanda, sin duda. Pero de algún modo, y con esto cierro, de algún modo significó que la bandera última por la cual se fundan las naciones permaneció en alto, y esa bandera es el honor. Entonces creo que este libro de algún modo es un libro que habla de los vínculos fraternos entre iguales, entre dos naciones, entre dos pueblos, que las figuras que hemos nombrado, Fátima, Patrick Rice, el nuncio Mullen, Justin Harman, son figuras de la redención, son los justos. Borges, estamos en la sala Borges. Borges sostenía que el mundo es un mundo de injusticias, es un infierno. Estamos en el infierno de Dante, basta abrir los diarios, ¿no?, para corroborarlo. Pero que hay un puñado de justos que a veces ni siquiera saben que lo son los que lo sostienen. Así que bueno, creo que este libro es un libro sobre los justos. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por estas reflexiones. Podríamos seguir quizás con una conversación más larga, involucrando a los miembros del público que nos acompañan hoy, pero creo que, tomando todo en cuenta el horario y el hecho de que la embajada nos invita a una recepción aquí, entonces yo sugiero que vayamos al lado y sigamos con las conversaciones. Simplemente para decir a Dermot, que nos está escuchando, you're listening to us, Dermot. I'm not sure if you can hear me, and I think we can hear you. I'm just wondering, are there any words you would like to add, having listened to the various interventions here today? You know, unfortunately, the line wasn't good enough for me to assimilate what was being said, but I look forward to reading the texts and then responding to each of the two contributors, to Veronica and to Guillermo. My apologies for that.
I really would like to thank the Ambassador, or at least Minister Martin, for her comments. And thank you, Justin, for chairing this session. One of the points that I would make of a general kind is that the archives in the different countries are open more or less 30-year rule. But in the case of some countries, that is not the case. And I would encourage all of the countries, in a sense, within the ambit of this study, to open the archives up to the 1980s. In other words, even a 20-year rule, which would enable us to form, I suppose, a coalition of scholars who could study individual events from the French, Spanish, Italian, Latin American, Argentine, Canadian, United States perspectives. I think that the opening of archives up to 20 years at least would be a great advantage to the further studies in this particular area. That would be my great hope in the next 5 or 10 years, that 20-year rule would be applied, and that would make, for example, it possible for international scholars to study the Malvinas War in a comparative context. Vamos a tener una traducción. Bueno, primero que nada me gustaría pedirles disculpas porque la conexión no fue demasiado buena y no pude escuchar claramente todo, pero cuando me pasen los textos de todo lo que se dijo me gustaría responder también a lo que han dicho Guillermo y Verónica, así que les pido disculpas. Me gustaría agradecer a la embajadora y a la ministra por estar presentes aquí, y a Justin por presidir esta reunión. El punto que yo quería hacer en este caso es el tema de los archivos. En la mayoría de los países los archivos están abiertos y los hemos podido consultar, pero en algunos países no lo están. Así que me gustaría alentar, por lo menos, a que se haga una apertura de los archivos, por lo menos para la década de los 80, es decir, que haya una regla de los 20 años donde se puedan abrir archivos para que se pueda formar una especie de coalición de académicos que se puedan estudiar el evento desde diferentes puntos de vista, desde punto de vista estadounidense, canadiense, italiano, etcétera. Es decir, creo que esta apertura de archivos podría ser muy buena para este tipo de estudios. Es mi esperanza de que en los próximos años se pueda establecer esta regla de los 20 años para abrir archivos y que, por ejemplo, podamos tener académicos internacionales que estudien temas como la Guerra de Malvinas. Muchísimas gracias. Creo que esa esperanza de Dermot está ampliamente compartida entre muchos investigadores y muchos que están presentes aquí hoy. Así que muchas gracias por eso. Thank you very much, Dermot. I think that's widely shared. Thank you very much to everybody. Thank you, Dermot, for joining us. And I now think we can move next door. We look forward to maintaining our conversation in relation to this enormously important volume. Thank you very much. Muchas gracias, Dermot, y gracias a todos. Y podemos continuar nuestra conversación afuera de la sala.